Me gusta pensar que hay aprendizajes escritos en esta vida que nuestra alma desea experimentar y que al mismo tiempo no somos un resultado constante, sino una causalidad de nuestra propia historia. Que tenemos el poder de hacernos cargo de cómo enfrentamos la vida y que las lecciones que consideramos fatalistas son en realidad el medio para ampliar nuestra visión y en el futuro permitirnos acompañar a otros desde la empatía y la compasión en procesos similares que ya hemos recorrido. Me cuestiono todo el tiempo para identificar aquello que ya no es parte de mí y a la misma vez me da pánico no encontrar una identidad fija que me defina para siempre. Quiero aprender que el duelo de cambiar no es negociable, que la dualidad es la manera que tiene la vida de mostrarnos opciones, que cada situación y cada persona que entra o sale de mi vida no me pasan en vano. Y que cuando sienta que el suelo se derrumba y me encuentre frente al abismo de caer en caída libre hacia una nueva versión de mí, la única herramienta que puedo tener es cuestionarme. ¿Esto que siento es miedo a dejar de pertenecer o es miedo a descubrir que puedo expandirme más allá de todo lo que conocía de mí hasta hoy? El miedo a caer en caída libre. Cuando tú empezaste a escribir estas palabras, ¿qué fue lo primero que tú identificaste para aceptar que el duelo era algo con lo que tenías que aprender a convivir? El duelo de tus viejas versiones, porque eso fue como de lo que más me hizo sentido, porque yo que te conozco, sé cómo ha sido, obviamente, transitar todas estas versiones que tú has ido descubriendo y todo lo que tú te has enfrentado, porque descubrir nuevas versiones de nosotras mismas no es solamente decir, es que hoy me levanté y creo que esto está sucediendo en mí, sino ha sido como dentro del proceso de tu vida lo que entra y lo que se va, quién llega y quién se va, ha ido marcando como ciertas pautas finalmente en todo el camino que se ha ido trazando para ti y cómo tú has decidido vivirlo. Y que hacer esas paces con el duelo y aceptar la dualidad, lo que tú dices, como que yo creo que eso ha sido parte de lo que yo he vivido siendo tu amiga, como que no somos un proyecto terminado y que vivir finalmente nos hace estar en constante cambio, pero nos hace también aceptar que no estamos siempre en un mismo punto, o sea, no estamos completamente bien todo el tiempo, ni tampoco estamos completamente mal. Hay cosas que van pasando paralelamente mientras la vida va siguiendo su rumbo. Entonces, sí me gustaría escuchar por qué y cómo ha sido para ti de verdad en todo lo que tú has ido viviendo y cómo tú lo has ido descubriendo, porque yo sé que tu camino es bien hermoso y muy diferente a lo que yo he vivido. Está dando de pensar porque ahorita que me preguntabas y que me preguntaba acerca del duelo, yo creo que yo alrededor de unos 7 años, creo, yo viví duelos constantes en relaciones. Creo que estuve constantemente haciéndole duelo a las personas que entraban y no se quedaban y salían de mi vida. Y haciéndole el duelo a la versión de mí que yo tanto me aferraba, que era que yo era 100% feliz si estaba con alguien más. No sé si me hago como entender. Entonces era como esto de, le hago duelo a la persona que se va, pero a la misma vez le hago duelo a que no me estoy cumpliendo o no estoy siendo fiel a esa versión en la que yo me veo 100% feliz, que es feliz solo cuando está con alguien más. Y creo que en realidad eso fue como, siento yo que eso fue lo que me llevó a mí a empezar a cuestionarme tanto. Sí, como quién es Ya, Daniela entonces si no está con alguien. exacto. Y a darme cuenta de ciertos, diría yo, patrones que también estaba como repitiendo constantemente a través de las relaciones. Yo creo que
alguna vez lo mencioné aquí en algún capítulo del podcast y para la gente que conoce astrología, yo tengo un aspecto bastante fuerte en la casa de mis socios y de mis parejas y luego cuando ya un tiempo después aprendí un poco más de astrología, fue que me di cuenta y acepté y fui mucho más compasiva y empática de qué es lo que realmente estas situaciones querían sacar de mí o qué es lo que esas situaciones querían realmente como, como decantar un poquito de esos estigmas, de esos paradigmas, de esas creencias que yo tenía. Entre esas el de cómo puedo ser feliz si no estoy con nadie más. Eh, pero fue a través de allí que realmente como que pude empezar a indagar un poco más. En la casa 7, que es la de los pares y de los socios, tengo a Saturno, y Saturno es el planeta que te enseña a ser adulto responsable, donde normalmente las áreas de tu vida no son como tan fluidas, sino que cuestan un poquito. Eh, y en realidad yo a raíz de esos aspectos y de obviamente la experiencia propia, porque pues no es como que lo que la carta me diga, sino lo que yo he vivido, es que puedo decir que tengo una maestría en relaciones, porque fue a partir de los socios, en este caso de las parejas, de mis parejas, que yo empecé a darme cuenta que yo tenía un apego emocional y que para mí era muy difícil estar sin alguien más. Mi mamá inclusive creo que a veces me decía como, pero es que no lo has conocido bien, o sea, porque estás metida de cabeza ahí sin ni siquiera te has dado el chance de conocerlo. Y en realidad yo en esa época era como, mi mamá no sabe, pero muy sabia ella, era como un reflejo un poquito de ese Saturno diciendo, pero en realidad pues toca que ser un poquito más responsable con esas relaciones y ahí fue que empieza como mi necesidad de entender el porqué de estos patrones que aparecían personas, diferente cara, diferente nombre, pero me traían exactamente las mismas lecciones y yo en este proceso de no querer soltar y no querer ver más allá, pues me estaba volviendo, pues no diría que me estaba volviendo loca, pero pues sí estaba sufriendo muchísimo y ahí es que ya empiezo como a buscar otras herramientas que me ayuden a entender. Aparece la astrología. Y la astrología entonces termina siendo para ti una herramienta de autoconocimiento. 100%. Sí. Sí. En realidad, mi primer acercamiento con la astrología no fue como herramienta de autoconocimiento. Yo me acuerdo que me recomendaban una astróloga, fui a hacerme la carta astral y la astróloga me terminó diciendo que me iba a pasar como en los siguientes 2 años. Y fue como lo peor que pudieron hacer. La utilizaron con la astrología predictiva y yo me fui de cabeza con eso que la señora me dijo y estuve casi año y medio haciéndole un duelo muy largo a una relación porque precisamente la señora me dijo que más o menos estábamos para hacer lo último más o menos en nuestras vidas, parejas por siempre. Y luego me di cuenta que nada que ver y ahí fue como dije, no, voy a seguir intentando y voy a seguir probando otras herramientas. Eso fue como hace 10 años más o menos. Y ahí es donde empiezo a probar, pues no a probar nada, no me he terminado, pues, pero No beber nada. sí, no, pero sí a probar diferentes tipos de terapias. Entonces yo me acuerdo que yo en esa época hice, ahí también conocí el Reiki para ese periodo de tiempo, entonces fue Reiki, hice que me leyeran la carta astral, que me leyeran la carta maya, hice aromaterapia, hice teta healing, hice regresiones, hice constelaciones, yo iba a cuanta cosa aromaterapia hubiera, de numerología, yo era la primera que decía, yo me presto, yo voy. Y de ahí, de todas esas herramientas que conocí, pues decidí quedarme con dos, que fueron que fue el Reiki, y luego la astrología, que en su momento dije, no, pues creo que vale la pena aprender un poquito más, porque realmente me interesa, pero quiero darle como este punto de vista más evolutivo que predictivo. Qué predictivo, total. Sí, Sí. predictivo, sapo predictivo. Hay personas que le gustan, todo mi respeto, pero a mí me funcionó, fue muy malo. Que dije como, no, creo que tenemos que darle un vuelco diferente. Lo que yo he podido percibir también de los procesos que tú me has compartido y de las cosas a las que tú has aprendido, pues obviamente con tantos años probando, intentando, leyendo una clase, lo que sea, que eso ha sido genuinamente para ti como un proceso de amor propio. Y eso es lo bonito que yo
como con lo que me quedo realmente Sí. de lo que yo he vivido a tu lado, eh, como observadora también y como espectadora de tu vida y que te acompaño de alguna manera en nuestra amistad, que eso ha sido un proceso muy impresionante para ti de amor propio. Que ese amor propio que a veces es como, es que quiérete, acéptate, no es, o sea, es de verdad indagar, indagar y vivir y procesar, pero es un amor, es un amor que acepta porque conoce. Y eso es lo que yo creo que aprendo de ti. Es un amor que se va a los libros y tal vez se va a estudiar algo más, pero porque quiere entender una forma real y tangible de amarse y no de juzgar, de autojuzgarse por las situaciones que estén pasando, que es como que determina tanto, eh, como que ese periodo de tiempo en el que uno dice, o si las cosas no están, o si lo que no se me está dando, lo que no estoy logrando, lo que no estoy pudiendo reflejar, o lo que no estoy pudiendo ser. Este conocimiento, este proceso para ti ha sido, es que hay cosas que soy y hay cosas con las que estoy vibrando, que eso tú lo explicas muy bonito, pero no es esto es lo que soy y ya, sino esto es lo que soy por ciertos factores, pero puedo también ser una persona y ser una versión que se facilita para la convivencia con quien tiene a su lado, para sus pares, para las personas con las que trabaja, para las personas con las que se relaciona. Porque obviamente tú no eres solo Dani, la novia de alguien o la que sale en un podcast o o quien hace ceremonias o está lado de una pantalla haciendo una carta astral. O sea, es como toda la construcción que ha habido alrededor de ti para que tú también estés puesta para todo lo que tú ofreces. Es que si no hubiese sido también por ese camino de amor propio que tú has recorrido, pues no estuvieran tantas cosas puestas tuyas desde el amor al servicio para otros. Y no es en vano que tú hagas ceremonias. O sea, eso es como, me hace demasiado sentido. Sí, es que yo creo fielmente que el conocer te permite, te permite cultivar empatía y compasión con los procesos del otro. Y cuando me refiero a conocer, es conocerte a ti mismo, pero también conocer la historia del otro, conocer el contexto del otro, la historia del otro. Y creo que en ese deseo mío, eh, en la carta decía casi que fatalista, porque en realidad yo decía, no voy a quedar sola, nadie quiere estar conmigo, y en esta necesidad de querer estar con alguien más y que alguien no se quisiera quedar, eh, con este dolor que yo me lleva y me impulsa a empezar a conocerme, pues el conocerme más a mí y en conocer cuáles son mis miedos, mis duelos, eh, sentirme perdida, sentir que me quitan el piso y que no sepa dónde agarrar. Pues el intentar conocerse un poco más es lo que te lleva a sentir mucho más compasión y empatía por tu proceso, ser mucho más compasivo con uno mismo, pero también ser más compasivo y empático con el otro. Eh, yo creo que reconozco que yo he hecho un gran trabajo y creo que una de las cualidades que yo tengo para entregar a las personas precisamente es el no juzgar y el de poder realmente el de poder ponerme en los zapatos del otro, que creo que a veces no es fácil y a veces sufro mucho también porque soy muy sensible en general, con las emociones y con los procesos del otro, pero creo que eso es lo que ayuda a que el mundo sea un poquito mejor, a que no nos critiquemos tanto, a que podamos acompañar al otro, a poder entender al otro, pero también poderme acompañar y ser un poquito más suavecita conmigo mismo o sí, conmigo mismo cuando estoy pasando por estos procesos. Y ahí con la empatía y la compasión, pues es que viene todo este poder de poner al servicio de lo que tú tienes para ofrecer.
Que en realidad puede ser eso, no puede ser la gran, no tiene que ser que yo me creé este proyecto, me creé este producto, este servicio, sino que simplemente con el hecho de yo poder estar activa, escuchando a la otra persona sin juzgarlo, eh, pues yo ya estoy poniendo ahí al servicio algo que es mi escucha activa o el de poder que yo sea reconocida como un sitio seguro para que tú vengas a hablar conmigo, porque sabes que yo no te voy a juzgar. En realidad yo digo yo, pero pues somos todos, que nosotros no seamos un lugar seguro para que las personas nos escuchen. Entonces yo creo que en ese autoconocimiento me parece que vienen demasiados beneficios a la final, no solamente con nosotros mismos, sino lo que tengamos también para ofrecer a otros. Eh, y a reconocer también en ese proceso que es aquello que yo no me identifica más, que es aquello que yo considero un talento y un don para mí, que es aquello que para mí ha sido una fortaleza o que para mí ha sido un aprendizaje. Y ahí también va un poco ligado el tema de la dualidad de la vida. A mí me gusta siempre hablar mucho acerca de las dualidades porque realmente la vida no tiene como más mostrarte opciones, sino es a través de las dualidades o si no es a través de las polaridades. Es decir, si yo estoy en un trabajo que odio con todo mi ser y estoy pensando constantemente por qué me pasa esto a mí y este trabajo, por qué es tan horroroso, pues una mirada puede ser, la vida te está mostrando precisamente lo que ya no quieres en tu vida y que hay que sacar un poquito de fortaleza y de amor propio y de serme fiel a mí misma y decir, pues en vez de esperar a que me saquen, pues yo voy a salir. Yo voy a hacer ese salto de fe, de empezar a buscar otras opciones porque es que esto ya no me sirve a mí o ya no me está gustando. Entonces, cuando hay ese tipo como de obstáculos o desafíos o experiencias que son difíciles de superar, siento que eso es la vida mostrándonos un poco de, vamos a salirnos de vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a ver qué otras opciones hay y vamos a ver qué es lo otro que me puede llenar a mí de amor, de compasión, de empatía, de esperanza, de fe, porque esto es lo que me está detonando. Entonces hay un para qué. Esa es Sí. como la manera que casi siempre trato como de ver las situaciones. Por eso hablo también acerca de las dualidades y de las polaridades. Tú ahorita estabas hablando puntualmente del tema de la compasión en este proceso de autoconocimiento, como todo lo que te ha enseñado a ser compasiva contigo misma y también compasiva con otros. Pero esto de ser compasivo, Dani, es algo que a lo cual uno llega, es decir, es como un punto, vas de un punto A a un punto B y llegas y la compasión ya es un valor adaptado a ti o la compasión es algo que tú sigues trabajando. O sea, sigues trabajando para contigo y para con los demás, claramente. Yo creo que la compasión es algo que se trabaja. Eh, la compasión es ver al otro como ser humano que es, sin enfocarse en sus falencias o en sus oportunidades, sino simplemente aceptar que somos grandes y somos merecedores por el hecho de existir. Pero yo sí creo que la compasión viene un poco a través de las experiencias dolorosas propias, porque yo creo fielmente, y es un tema también que me gusta mucho leerlo a través de la astrología, es que realmente tú logras ser empático con otro y logras ver el dolor en el otro cuando tú lo has experimentado. Es decir, para mí es mucho más fácil saber el dolor de alguien que hoy está pasando por una relación difícil porque es que yo lo viví muchas veces antes. Entonces yo me puedo poner más fácil en tus zapatos porque te puedo decir, yo también estuve ahí. Claro. No me morí, pero también estuve ahí y sé lo doloroso que fue. Entonces creo que esa empatía que se construye a raíz de haber experimentado algo muy similar, pues genera este sentimiento de compasión y de decir, ok, si la persona está reaccionando de esta manera que no me gusta, yo entiendo de dónde viene y le puedo mandar amor en vez de indignarme porque ya entra un poquito le voy a jugar, pero porque es que me trata así a mí, pero es que yo soy la que he estado siempre a su lado. Puedo mostrar un poco más de compasión y de amor, enviarle mucho más amor en vez de pasarme como a este otro lado de juzgar y de hacerle un poquito más el proceso difícil.
Pero sí, creo que es algo que uno sigue aprendiendo. Sobre todo porque el tema también de compasión viene mucho de que si tú no has experimentado un dolor similar al de la persona, o una rabia, un enojo, un miedo, lo que sea, la compasión también se crea tú saliendo un poquito como, saliéndote como en tercera persona. Es decir, ahí está Daniela, ahí está la persona que le hace daño, yo salgo un poquito de lejos y veo y digo, esta persona está pasando por un momento difícil, o esta persona reacciona de sus miedos, sus heridas, todo, yo puedo decidir enviarle amor y saber que esto no es personal, esto no es con Daniela, esto es un proceso de él y le devuelvo el tema a él. Claro. Sí. Uy, eso aplica en tantas cosas. O sea, yo me pongo a pensar en tantas relaciones alrededor que uno va teniendo en la vida, no sé, no solamente en pareja, pero ese tema de tener compasión me hizo pensar mucho. El año pasado yo atravesé un momento durísimo con la piel, durísimo. La piel me habló de una manera en la que yo ya no esperaba tener un acné severo en la cara. Ahora que es que ya como que le gané la batalla una vez más, eso es algo con lo que yo siento mucha compasión cada vez que veo una persona que está atravesando algo con su piel, porque sé lo que siente, porque sé el dolor que hay a través de alguien que por más de que haces y que por más de que tratas, estás experimentando algo que no, de lo cual no puedes salir. Y eso es algo que a mí me, bueno, al menos con lo que yo siento mucha compasión. Total, sí, es eso, exactamente eso. En astrología hay una cosa que se llama Quirón, y Quirón precisamente habla de una herida, que todos tenemos Quirón en alguna parte, todos tenemos herida de alguna parte. Pero Quirón es muy bonito porque en realidad Quirón habla precisamente de cómo esa herida, cuando se reconoce y se visualiza, eso realmente se transforma en un don. Y ese don es el poder decir, yo sé que yo sufrí, yo sé que esto me dolió, y así como yo logré salir adelante, yo ahora puedo ser apoyo para quienes han sufrido lo mismo y en su momento no tuvieron con quién hablarlo, o en su momento no saben cómo lidiar o qué Quirón habla de herramientas los puede duelos. tener. Kira no habla de los duelos, pero sí habla acerca de esa herida, que puede ser herida de abandono, puede ser herida de merecimiento, puede ser herida de suficiencia, puede ser herida relacionada con la muerte también. También hace parte de un signo, no es todo, pero sí habla acerca de, de que yo escucho y a veces siento que nadie, es como si lo que yo dijera se queda en el aire y nadie me escucha y nadie me entiende. Eh, digamos que tiene muchas manifestaciones, pero lo que invita siempre es a eso, a que, bueno, ¿qué hago yo con este dolor? Y cómo puedo darme cuenta, y también lo decía en la carta al inicio, de cómo yo estas experiencias realmente no son en vano, no son solamente para volver o revisar cuál es esa nueva versión de mí misma, sino cómo lo que yo aprendí a través de esa experiencia la puedo poner al servicio de otros. Yo, yo creo que las personas que se han pasado por situaciones muy dolorosas o muy difíciles de atravesar son personas que se vuelven luz para otros más adelante. Tengo la plena certeza. Es decir, a mí a mí no me cabe la duda de que estas personas logran ser soporte y se vuelven acompañantes de otros en un futuro, que estén experimentando situaciones similares. Eh, yo siento que todos tenemos algo que poner al mundo, independientemente de que sea, pero siento que esos procesos dolorosos son los que más sentido tienen para la vida, y es poder poner eso después al servicio del otro, el desarrollar la empatía, desarrollar la compasión y poder ser acompañante o Claro, guía. el diálogo, la escucha. Exacto, porque creo que somos los seres humanos, vivimos mucho mirándonos el ombligo. Y yo siento que las experiencias que vivimos en esta vida, si me pongo un poquito ya más filosófica, pues en realidad todo tiene un para qué.
y siento que parte de nuestro legado, por así decirlo, es dejar un granito en la vida de alguien, no todo que no tiene que ser la gran cosa, pero Claro, cuando tú dices poner algo al servicio, no quiere decir que todo el mundo tiene que salir al mundo con un servicio, sino dejar algo en la vida. exacto, exacto. Que a mí me digan hoy una persona con la que hablé una vez en la vida que me haya dicho, Dani, eso que tú me dijiste o eso, o que me haya sentado a escucharme por 5 minutos lo que yo tenía que decir, a mí eso yo digo, mi vida en este mundo está hecha, es decir, como no, en realidad mi vida no, mi propósito en esta vida ya está hecho. Es decir, yo pude dar un poquito de mí. No tuve que hacer la gran cosa, no tuve que crear, no tuve que ser terapeuta, no tuve que crear un show de llamadas telefónicas para pedir ayuda. No tiene que ser la gran cosa. En realidad, nosotros podemos empezar a hacerlo en nuestro día a día y siento que la manera más fácil que tiene la vida de que nosotros practiquemos estos valores y estas cualidades es a través de los que están más cerquitas de nosotros, que es con quien más nos cuesta generar empatía y compasión, lo que es la pareja, los papás, los hermanos, los amigos. Ahí están los principales maestros para este tipo de cosas, porque claro, yo aquí hablo mucho de que, ay, la empatía y la compasión, con mi pareja, entonces tenemos un encuentro, yo no estoy allá a modo, le mando amor, o sea, claramente yo paso por todas las emociones habidas y por haber, pero a la final puedo decir, ok, entiendo que estás pasando por un proceso, cuéntame más, porque digamos que ahí también es cómo funciona mi cerebro necesita conocer más, dame más información, porque yo quiero entender por qué reaccionas como reacciones. Sí, eso me pasa todo el tiempo. Creo que Uy, eso aplicaba a las relaciones, la cantidad de relaciones humanas, interpersonales, que pudiéramos no terminar trágicamente. Y yo no estoy hablando solamente de romantizar, de que todo tenga que ser, ay, bueno, todo tiene que ser demasiado lindo. Pero la cantidad de finales que pudiesen llegar o de procesos que pudiésemos aprender a transitar de una manera diferente. Cuando una mirada no fue bien percibida, cuando una respuesta le pusiste tono a una respuesta, cuando por el momento de tu vida un no te dolió más de lo que te hubiese podido doler cualquier otro no, ¿verdad? O sea, como que todo hace sentido dependiendo del momento que alguien esté atravesando. exactamente. Y yo creo que ahí también uno de los aprendizajes que a mí personalmente me costó demasiado fue precisamente el poder exteriorizar lo que yo sentía. Porque digamos que siento que los principales desafíos para mí, al menos en mi vida, ha sido el tema de las relaciones, que siento que para mí fueron un detonante de, de cuestionarme y de volcarme la cabeza a buscar herramientas que me ayudan a entenderme a mí misma. Pero también es el tema de la sensibilidad. Yo siempre he sido una mujer muy sensible y siempre me ha costado mucho decir las cosas sin llorar. Aún todavía no lo manejo. Es A decir, mí me pasa con la rabia. Yo hay cosas que quiero hablar y no puedo evitar que me dé rabia. O sea, hay injusticias sociales que a mí me dan rabia y que no he podido aprender a hablar y que yo quisiera poder hablar por lo menos en este podcast sin que me dé rabia. total, 100%. Yo creo que uno tiene que tener cosas que sin duda te detonen fácilmente, pero en mi caso, digamos que fue a través de la sensibilidad que yo empecé a conectarme mucho más con las emociones o los sentimientos de las otras personas. Y creo que también eso me ayuda a seguir desarrollando este tema de la empatía y de la compasión por otros. Pero, pero digamos que la sensibilidad, en mi caso, sobre todo cuando yo estaba pequeñita y adolescente, fue algo que se vio mal. Es decir, era como que no, ni siquiera puede decir las cosas sin llorar. Y a mí me sirvió mucho, eso es tema para otro capítulo, pero a mí me sirvió mucho poder abrazar esa sensibilidad mía y aceptar que yo soy una mujer que si te va a decir las cosas que le duelen o le hacen dar rabia, porque también me pasa, yo voy a llorar.
decir, no hay duda. Y eso no es no negociable. Entonces, o me ves llorar y lo aceptas, o definitivamente esto aquí no funciona porque esa va a ser una reacción que yo voy a tener. Una de las cosas que a mí me ha servido en la vida ha sido aprender a decir las cosas que yo siento. A poderlas decir si me enojé, si no me gustó, si me dio alegría, si me dio felicidad, si agradezco, tratar de exteriorizarlo. Porque creo que esa es la manera más sencilla en la que yo puedo conocer realmente qué es lo que sientes y en lo que tú puedes conocer lo que yo estoy sintiendo. Entonces mi cabeza funciona así, es como mientras yo más conozca y más obtenga información de cómo te sientes, para mí va a ser mucho más fácil entenderte, va a ser mucho más fácil no tomármelo personal y va a ser mucho más fácil poder ponerte en mí para ayudarte en lo que tú necesites. Y así también así también hacia mí. Entonces, si yo Recíprocamente logro, para ti, claro. claro, estoy enojada o reaccioné de tal manera, disculpas por haberlo hecho, me estoy sintiendo de esta manera, que yo sé que esa no es tu intención, pero esto es lo que mi cabeza se está armando y lo que me estoy haciendo sentir y yo necesito de ti esto. Creo que el tema de la comunicación también ha sido clave en ese proceso de poder eh, entendernos y conocernos mejor para que el atravesar ese proceso y el espacio que se esté construyendo sea mucho más seguro, sea un espacio mucho más lleno de amor, que solamente decir, es que tú me dijiste y es que yo te dije y es que y ahí nos quedamos en el loop y esto aplica para todas las relaciones, pues vínculos en general. Pero a mí me encantaría que pudiéramos seguir hablando en nuevos episodios, conociendo el ADN de Dani, eh, más sobre, digamos, lo que ahorita mencionaste de Quirón, que vinieran más conversaciones sobre esto, en la que tú nos pudieras explicar, no solamente poniendo tu carta como ejemplo, pero sí cosas que sirven como herramienta de autoconocimiento dentro de esta pseudociencia puesta para el mundo, solamente por conocer. Sí, no, total. Yo creo que al menos a mí es una herramienta que me ha funcionado muy bien. Y es más, no solamente lo hago, pues ya después de unos años de estar estudiando, que decidí realmente poderlo poner al servicio de los demás, pero creo que a nivel personal, saber ciertas cositas básicas de poder revisar tu carta realmente te quitan un peso de encima de este constante cuestionamiento de por qué eres así, de por qué soy así, o de la comparación. ¿Por qué Julanita es así y yo no así? ¿Por qué Julanita se puede levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y a mí me cuesta tanto? ¿Por qué? Y yo creo que en esos por qué, que no es sino cuestionarnos a nosotros mismos las herramientas de autoconocimiento en general sirven precisamente para ser más compasivos. Me conozco más, puedo demostrar más amor hacia mí, puedo ser más empático y más compasivo y entender que yo ya soy perfecto. Esto ya se pone un poquito como romanticón, pero la realidad es que todos somos perfectos tal cual como somos. Y como nos cuesta tanto reconocernos las cualidades y los dones y los talentos, pues qué rico poder saberlo. O sea, que no sea solamente yo, sino que con esas herramientas yo pueda realmente verlos y reconocerlos. Y en las áreas en las que yo tengo dificultad, poder pedir ayuda. Si es un tema que en realidad se me sale de las manos. Sí, Divino. yo creo que vale la pena que tengamos como otra sesión de otro capítulo de herramientas. Pues De todo. los leemos. Si tienen Nos preguntas cuentan. o si nos cuentan. Si quieren saber del retorno de Saturno, de Quirón, de la Luna, del Sol, del Ay, sí. ascendente, nos cuentan. Vamos a charlar de esto más, seguramente. Cuéntenos, cuéntenos. Lo Ay, gracias por leemos. este episodio. A ti. Me encantó. Nos vemos pronto, nos vemos en un nuevo episodio. Chao. Gracias. Chao.